ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, querida Emily. La costumbre, ingeniero. Querida Emily, coordinadora. Eso iluminada. En el día de hoy, muy buenas tardes, colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Hay un elemento que resalta en los resultados electorales de la pasada contienda que muy poca gente le ha prestado atención. Y yo quiero resaltarlo. Mire, ustedes se han fijado que el crecimiento en votación de la Fuerza del Pueblo fue en desmedro del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes recuerdan que aquí en la mesa de discusión siempre hablábamos que había una competencia entre el PLD y la Fuerza del Pueblo por quién quedara en segundo lugar y que no estaban enfocados a desplazar a su adversario común, que es el Partido Revolucionario Moderno, sino a competir entre ellos para ver quién quedaba alante del otro. Y eso se reflejó en la votación electoral. Se reflejó porque, como dije, la Fuerza del Pueblo creció en esta contienda y el PLD bajó. Y lo mismo que creció la Fuerza del Pueblo fue lo que bajó el Partido de la Liberación Dominicana. Esto indica que trabajaron para desplazarse entre ellos y no para desplazar a su adversario común. Ahí nos dimos cuenta que sigue vigente el vaso comunicante que existe entre estas dos fuerzas políticas. Mientras uno baja, el otro sube. Deberían chequear los partidos de la oposición este dato, porque así podrían enfocarse mejor en las elecciones que vienen, enfocarse a competir con el que está en primer lugar y no a competir entre ellos, porque mientras eso ocurra, el vaso comunicante va a seguir manifestándose. Entonces el crecimiento de la oposición va a ser cero, porque lo que baja uno lo sube el otro. Entonces al final el balance es cero y así no se va a producir el desplazamiento del poder del Partido Revolucionario Moderno. Eso por un lado yo quería establecerlo. En los números están ahí con relación a las elecciones de 2020 y la de estas elecciones. Yo lo puedo decir someramente. Por ejemplo, la votación por partidos fue la siguiente. La Fuerza del Pueblo sacó un 13.33%. El PLD sacó un 23.75%. Si usted lo suma los dos, le va a dar alrededor del 37%, que fue lo que sacó el PLD en las elecciones pasadas. Entonces el PLD bajó de ese 37 a un 23 y la Fuerza del Pueblo subió de un 3% a un 13.33. Fíjense ustedes. Mientras que el Partido Revolucionario Moderno quedó prácticamente intacto. En estas elecciones sacó un 50.52% como partido, aunque con los aliados subió, ¿verdad? Porque los aliados llegaron a casi un 9%, casi un 10%. Entonces, con los aliados subió a un 60%, pero como partido un 50%, y en las pasadas elecciones sacó más o menos una cantidad similar, lo que quiere decir que prácticamente se quedó intacto el tablero de votaciones en estas elecciones, y eso fue por la competencia que llevaron a cabo los dos partidos de la oposición entre ellos, y no se enfocaron a competir con el que estaba en primer lugar, con el Partido Revolucionario Moderno. Eso explica quizás más la situación del resultado electoral que el pretexto que se busca de que fue por la abstención inducida del gobierno. Yo invito a los partidos de la oposición a que analicen esos números, porque eso les puede servir de referente para una actuación diferente con miras a las elecciones de mayo de este año. Por otra parte, no quiero dejar de lado, porque luego pierde vigencia, el estudio que hizo el Defensor del Pueblo con relación a las cárceles dominicanas. Se ha hablado mucho de eso. Nosotros mismos aquí en el Gobierno de la Tarde nos hemos referido en múltiples ocasiones al tema. Cada vez que ocurre un incidente en una de las cárceles nuestras, ¿verdad? Un incidente, los incidentes vergonzosos que periódicamente ocurren, como por ejemplo el último que ocurrió en la cárcel de La Victoria, que fue identificado uno de los presos como el autor de dirigir los atracos que se vienen dando en los edificios
de los centros, del centro de la capital. Y otras cosas que han ocurrido, por ejemplo, las parábolas que se instalaron en la cárcel y que luego las autoridades como que no le han dado una explicación a eso, ni han buscado, ni ha habido consecuencias con relación a lo que pudieron haber propiciado eso o permitido que eso ocurriera, que se instalaran 9 parábolas para operar centros de llamadas desde la cárcel y de ahí cometer delitos de todo tipo hacia afuera. Entonces el defensor del pueblo ha puesto el dedo sobre la llaga nuevamente y dice él que un estudio que hizo, ¿verdad? Un censo que hizo en las cárceles, más del 80% de los presos que están ahí están enfermos. Oiga bien, el 80% de cada 100 presos hay 80 enfermos. Y lo que es peor, de ese 80% que está enfermo, solamente el 50% de ellos son los que reciben atención médica. El resto, enfermos de diferentes enfermedades, pero nadie lo atiende. Y no lo atienden, ¿usted sabe por qué? Ríense de esto, porque no tienen seguro médico. Porque en la cárcel el que no tiene seguro médico no recibe la atención de un médico, si no tiene recursos para pagar ese servicio y tampoco tiene seguro médico, entonces se enferma y lo dejan ahí que se muera. Y oigan cuáles son las enfermedades principales que hay en la cárcel. Enfermedades cardíacas, ¿verdad? Enfermedades oculares, muchos ciegos y tuertos y personas que no ven, que lo que necesitan unos lentes, que lo que cuestan son 500 pesos. Hay lentes de 500 pesos ya que lo venden. Es más, eso se lo pueden regalar. Si hacen una gestión con un amigo mío que tiene una óptica, solamente con hacer la gestión con él va y le regala los lentes a todos esos presos que no pueden ver bien en las cárceles dominicanas. Pero no se hace ningún tipo de gestión en ese sentido. El 20% parece de salud mental. Oigan eso, el 20% de los presos está, bueno, no voy a decir la palabra, padece de salud mental. Es decir, de 26,000 presos que hay, el 20% viene siendo 5,000 presos que tienen problemas mentales ahí y no reciben ningún tipo de atención. El 10% problemas renales de los riñones, ya usted sabe lo duro que es eso, pierden los riñones, problemas ahí para orinar y esas cosas. 8% de diabetes. Usted sabe lo que es estar enfermo de diabetes y usted no recibir atención médica, que no puede recibir su insulina periódicamente para controlar esa diabetes. Eso es una sentencia de muerte que tienen esos pacientes o esos reos. Un 5% sufre de tuberculosis. Oye, tuberculosis en este tiempo, que eso quiere decir deficiencia en la alimentación, falta de hidratación, de agua, esas cosas, que es lo que produce la tuberculosis. Y el 3% padece de VIH-Sida, de SIDA. Ese es el diagnóstico que hizo el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, en las cárceles dominicanas. Y la mitad de esa población, como dije, no recibe atención médica. A esta situación se suma, señores, lo que ya todos sabemos, el hacinamiento de las cárceles. La Victoria está preparada para 2,000 reos y ahí hay 6,500. Es decir, 3 veces más de lo que resiste la cárcel. Eso es terrible. Usted sabe lo que es. Y yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron al director de prisiones, que es un coronel de la policía, coronel Roberto Hernández Basilio. Yo no lo conozco, pero yo quiero decir una cosa. Ese señor no tiene capacidad para dirigir el sistema penitenciario dominicano. No lo tiene porque es un señor que responde con evasivas. Se le pregunta sobre la parábola, que ha quedado con la parábola. Dice, no, que eso es normal que ocurra. Y que ellos están investigando. Oigan, investigando, y eso hace más de 2 meses que pasó. Y ha pasado siempre en la Victoria. Se le pregunta sobre el asunto de los teléfonos en la cárcel. Dice, estamos estudiando la posibilidad de aislar las cárceles de la señal telefónica. Estamos en eso. Oye, pero ese señor tiene 4 años ahí en eso. Y ahora resulta que allanan la cárcel de Baní y encuentran en Baní, oiga, hasta crack, que es una droga muy difícil hasta en la calle. La encontraron ahí en grandes cantidades en Baní. 80 estiletes de eso, de armas blancas.
estiletes, o sea, puñales, punzones, todas esas cosas. Y además encontraron todo tipo de equipos electrodomésticos y teléfonos ni se diga. En Baní ahora, eso fue ayer. Y entonces este señor todavía sigue dirigiendo eso y diciendo que él está estudiando y que era... Pero resulta que este señor, el coronel de la policía, el señor Hernández Basilio, él es coronel de la policía y la policía es la que tiene el control de la cárcel de La Victoria. Entonces él como coronel o como director de prisiones no puede controlar eso, él no puede vigilar eso, de suerte que no se dé periódicamente los delitos que se están cometiendo desde ahí. Entonces eso es algo que debe llamar la atención. Este estudio que realizó nuestro amigo Pablo Ulloa, defensor del pueblo, no debe quedar en el vacío. No debe quedar en el vacío. Y le hago también un llamado a Pablo. No te conformes con el estudio, Pablo. Sigue presionando. Yo sé que la Defensoría del Pueblo no tiene la capacidad legal, las atribuciones legales para resolver estos problemas. Pero sí puede seguir denunciando, insistiendo en esta situación. Porque un país civilizado que ha avanzado tanto como la República Dominicana no puede tener la vergüenza de cárceles que tiene. Eso es una vergüenza, lo que está ocurriendo en las cárceles dominicanas. Aparte de la cantidad de presos que nunca han visto un juez ahí, que hablan del 60%, que están ahí presos y no saben por qué están presos, porque un juez nunca le ha dictaminado, ha examinado su caso para ver si son culpables o inocentes. El 60% de esos presos no ha visto nunca un juez. Entonces, señores, la República Dominicana no puede seguir con esta situación. Ya esos funcionarios que están ahí pasaron 4 años y no hicieron nada. Vamos a destituir a este señor, a Roberto Hernández, por lo menos poner una gente que esté preocupada por el problema. Y que si es verdad, él dice que lo que produce todo eso, todos esos delitos y esas cosas y la introducción de parábolas es el hacinamiento de la cárcel. Bueno, está bien, es el hacinamiento, no tenemos más cárceles, no hemos terminado la cárcel nueva de allá, de la Nueva Victoria. Pero oye, por la situación que yo observo, ahí pueden terminar 10 cárceles nuevas y quitar el hacinamiento y va a seguir la situación. Porque hay una complicidad, parece que hay una complicidad con estos delitos. Es que no puede ser que decomisen de la cárcel, por ejemplo, de Baní, una cantidad enorme de ¿cómo se llama eso? Cuando uno pasa la tarjeta de crédito, de perifón entre los presos. Entonces hay negocios de todo tipo, hay prestamistas, de todo. Y eso tiene que ver con el hacinamiento, no, eso tiene que ver con falta de control. Entonces la dirección de prisiones tiene que, el gobierno tiene que fijar su mira allí para tratar de poner gente que efectivamente se preocupe no por resolver en su totalidad, porque como él dice, eso ocurre también en otras cárceles del mundo, pero por lo menos disminuir la cantidad de delitos que se cometen de la cárcel dominicana para de esa manera contribuir al control de la delincuencia que tenemos en la República Dominicana. De manera que manos a la obra, Procuraduría y el propio gobierno fijen su mira en la dirección de prisiones. Vámonos, Francis.